Bueno, chicas, acá les dejo la grabación de la clase que habla del diseño de la investigación. A ver, para tener en cuenta el diseño de la investigación, ya tendríamos que haber desarrollado la revisión de la literatura, plantear bien el tema, el subtema, cuál es nuestro problema de investigación, la posible hipótesis, desarrollar la introducción y el marco teórico, las variables y los objetivos, que fue un poquito lo que estuvimos viendo hasta ahora. Hay distintas clasificaciones del diseño de investigador según de dónde leamos la bibliografía. Yo lo que les planteo acá es la clasificación del diseño de investigación según lo que dice Sampieri, porque seguramente si ustedes leen otros artículos o leen otra bibliografía van a encontrar otras clasificaciones, pero vamos a quedarnos con una, donde nosotros a grandes rasgos podemos tener estudios experimentales y no experimentales, y luego las subdivisiones. Y Sampieri nos dice que el propósito de nuestra investigación, de nuestro planteo del diseño de investigación, es responder la pregunta o las preguntas de investigación, y cumplir con nuestros objetivos de estudio y someter la hipótesis a prueba en el caso de que sea un estudio de tipo experimental que plantee una hipótesis, donde es obligatorio. ¿Qué es el diseño en general? Es nuestro plan y nuestra estrategia para obtener la investigación, la información de una investigación y responder a nuestro problema. Por eso es tan importante que resalto todas las clases que el problema esté bien planteado para luego poder seguir avanzando con el resto de las etapas del proyecto. Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final del estudio tendrá muchas posibilidades de generar conocimiento. Una cosa es que nosotros planteemos un diseño que no sea acorde con nuestros objetivos, luego esos resultados no van a ser representativos de nuestra investigación y no van a ser resultados que apliquen o que activen o que formen conocimiento, ni que formen ciencia. Por eso es tan necesario ser cuidadosos a la hora de elegir un diseño. ¿De qué depende la elección? Del planteamiento del problema. Claramente el problema de investigación es lo que nos permite seguir avanzando, y lo habrán visto, del alcance del estudio. En la clase de alcance habíamos visto que la mayoría iban por un alcance de tipo descriptivo, y de las hipótesis que se vayan a formular, si es que aplican o no aplican. Entonces, ¿cómo vemos esta clasificación? Sabemos que tenemos a grandes rasgos dos tipos de diseños, experimentales y no experimentales. Y dentro de los no experimentales tenemos los estudios transversales o transicionales, que esto lo habrán escuchado varias veces, y los estudios longitudinales. Y a su vez distintas divisiones, que ahora lo vamos a ver. Y dentro de los estudios experimentales son aquellas donde el investigador manipula las variables, tiene una intervención. Dentro de las variables podemos ver que están los pre-experimentales, los cuasi y los experimentales puros. En una misma investigación se pueden incluir dos o más diseños distintos, que será una investigación de múltiples diseños, pero estos en general son investigaciones de múltiples etapas, donde son investigaciones grandes a largo plazo, donde empezamos tal vez con un no experimental, con un alcance descriptivo para describir justamente algunas variables o características, y luego de que describimos esas variables aplicamos una intervención. Entonces nos pasamos a un estudio experimental y analizamos la relación que hay, por ejemplo, entre esas variables. Pero ya les digo que son estudios a gran escala que necesitan mucho tiempo para poder desarrollarlos y una metodología muy dura para que realmente esos resultados sean confiables. A grandes rasgos, ¿qué dicen los experimentales? Hay un control en la manipulación de las variables. Se manipulan de forma intencional las variables independientes, que son las causas, para poder analizar cuáles son las consecuencias de esta manipulación en las variables dependientes, ¿no? Para conocer los efectos. Y fíjense que este tipo de diseño correlaciona muy bien con un alcance de tipo correlacional justamente o uno causal, donde nosotros podemos manipular una variable para ver cómo la causa genera un efecto en alguna variable. Estos tipos los experimentales tienen tres tipos: los pre, los cuasi o los experimentales puros, que van a depender de la intensidad de la manipulación de las variables por parte del investigador.
Como son estudios muy complejos metodológicamente, en general nosotras no recomendamos que se hagan estos tipos este tipo de diseño en investigaciones para una tesina de grado, en la que se debe terminar en un año o menos. Porque son estudios que necesitan controlarse todas las otras variables para poder identificar realmente cuál es la causa y el efecto. Vamos un poquito más a los no experimentales. Los no experimentales se realizan sin la manipulación de las variables, simplemente estas se observan, se describen, pero no se manipulan, no hay intervención por parte del investigador, y se manipulan o se observan los fenómenos en su ambiente natural, en el lugar donde se producen naturalmente. Queremos evaluar la calidad, el tipo de desayuno que tienen las características del desayuno de los escolares. Vamos a una escuela y hacemos una observación, o hacemos una encuesta a las madres o a las maestras que están a cargo del desayuno de los niños. Y en la investigación no experimental, las variables son independientes, ocurren de forma independiente y no es posible manipularlas ni influir sobre ellas, porque sucedieron o están sucediendo en el momento que las estamos evaluando y no vamos a poder intervenir y no vamos a poder tampoco relacionar sus efectos. Es decir, que todas son variables de tipo independientes. En estos estudios no experimentales tenemos una subclasificación, que es el momento, en general por la corte, que puede ser transversal o longitudinal. Tiene que ver en el momento en el que se están realizando los estudios. Los transversales sabemos que la información se recolecta en un solo momento, que tiene como propósito describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en ambos momentos, y es como tomar una fotografía de lo que sucede, ¿no? Sabemos que queremos evaluar las características del desayuno de los niños, tomamos una foto de un desayuno de los niños y analizamos cómo se interrelacionan esas variables en ese momento dado. En cambio, los longitudinales son los que se evalúan a lo largo del tiempo, donde nosotros tenemos un tiempo base o basal, hacemos una medición basal y luego hacemos una medición en la mitad del periodo, por ejemplo, y una medición al finalizar el periodo. Que el tiempo pueden ser años, 2, 3, 5, 10 años, depende de cómo se planifique el diseño. Y por esa forma podemos evaluar la evolución de un problema o los fenómenos, cómo se comportan y sus posibles causas o efectos. Entonces, en los transversales, en los estudios de investigación transversales, sabemos que pueden ser con alcances exploratorios, alcance descriptivo o alcance correlacional o causal. Y por otro lado, los estudios longitudinales pueden tener un alcance de tendencia o estudios longitudinales de tendencia, de evolución de grupo o de diseños de panel. Fíjense que son también más complejos a la hora de estructurar el diseño. Que un estudio, y esto quiero recalcarlo para que no preste confusión, que ustedes hagan la medición de, por ejemplo, el consumo de macronutrientes en población vegetariana y omnívora, y empiecen a hacer el análisis del consumo en abril y lo terminen en junio, porque lo hayan hecho en 2 meses, no significa, 2 o 3 meses, no significa que sea un estudio longitudinal, porque solamente vamos a analizar el consumo de macronutrientes de una persona en un momento dado. Eso es lo que nos determina el tiempo en el que dura. Si yo a esa persona que le hice el análisis del consumo de macronutrientes en abril, tomo un basal, después lo vuelvo a medir en diciembre y tomo una medición de proceso, la vuelvo a medir en junio del próximo año, tomo otra medición y la vuelvo a medir en diciembre del otro año, tomo una medición final. Eso sí es un estudio longitudinal, porque yo a lo largo de 2 años casi a la misma persona la medí varias veces. Eso sí implica un estudio longitudinal de diseño, pero el transversal es a una persona en un momento dado únicamente. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué diseño es mejor?
Acá creo que para poder responder esta pregunta tenemos que pensar un poquito cuál fue nuestro problema de investigación y cuáles son los objetivos que queremos resolver y cuál es nuestra hipótesis, ¿no? Y en base a eso nos vamos a organizar para definir el diseño. Y en realidad todos, porque van a depender del objetivo del estudio, ¿no? Como diseños experimentales pueden surgir estudios muy interesantes, pero sus objetivos tienen que estar justamente enfocados a este tipo de diseño. Lo mismo que si yo elijo un no experimental, ya sea transversal o longitudinal, también tengo que tener en cuenta qué tipo de intervención voy a hacer. Y esto va a depender de mis objetivos. Si yo quiero evaluar el consumo de edulcorantes en adolescentes, voy a evaluar el consumo en ese momento dado, a un adolescente dado en un momento dado. Entonces va a ser un estudio transversal. En cambio, si yo quiero evaluar el consumo de edulcorantes antes y después de una intervención de educación nutricional, ahí sí lo puedo tomar tal vez como un estudio longitudinal, pero eso lleva aproximadamente 8, 10 meses o un año el trabajo de campo únicamente. Fíjense porque siempre les digo que hay estudios con diseños más complejos, pero que llevan mucho más tiempo de realizarlos. Y acá les dejo un cuadrito comparativo donde nos indica cuál es la correspondencia entre el tipo de estudio, la hipótesis y el diseño. Si nosotros vamos a un estudio con alcance descriptivo, nuestra hipótesis tiene que ser meramente descriptiva y acá donde les pido que no digan en las hipótesis influye, cuál impactaría o causaría, porque estamos hablando de hipótesis descriptivas. Y los estudios que podemos hacer, los posibles diseños son estudios de tipo dentro de los experimentales, los preexperimentales, y dentro de los no experimentales serían los transversales y descriptivos. Fíjense que acá tienen distintas formas de pensarlo al diseño de investigación. Bueno, chicas, cualquier consulta me escriben un mail, mientras tanto avancen con su trabajo. Muchas gracias.